podamos escudriñar un poquito la palabra del Señor y el Señor nos pueda guiar con su espíritu, nos pueda animar en medio de estas dificultades, porque el asunto de este mundo va empeorando las circunstancias, los problemas, y como decía el pastor, y sabemos todos nosotros que va a ir en aumento la maldad, va a ir en aumento el enfriamiento. Entonces, más aún con lo que el Señor profetizó, que estamos en los tiempos finales, que habrían diversos problemas, afectando a la naturaleza y todo eso, y eso afecta a las personas. Así que yo traigo una palabra, hermano. Tenía, como decía el hermano que predicó el otro día, se me olvida el nombre, ¿cómo se llama el hermano? El hermano Gerson. Cuando predicó el hermano Gerson, él dice que tenía hartos temas en la cabeza. A mí me pasó lo mismo. Tenía hartos temas y trataba de estar sensible a cuál es el que me llamaba más la atención, en cuál sentía una carga mayor, cuál palabra me golpeaba más, no sé, trataba de buscar varias palabras para poder conectarme para uno tratar de agradar a Dios, porque uno quisiera estar siempre en contacto con el Señor, con su espíritu y ser guiado por Él, para poder dar un consejo, una palabra del Señor y que todos meditemos en Él. Mira, a través de esta pandemia y de todas estas restricciones que hay, están las familias juntas. Todos están reunidos, están todos en sus casitas, los papás con los hijos, están todos ahí, toda la familia en general, los abuelos, los nietos, etc. Y es como que yo hoy día escuché la prédica del hermano Moisés de nuevo, porque yo quería, mientras predicaba esta palabra, dije, parece que el hermano Moisés predicó de esto. Entonces dije, voy a repetir el tema, y examiné el tema del hermano Moisés, y el hermano Moisés le dio un enfoque, y lo que yo recibí es como que sigue de otro punto de vista, pero también es con respecto a la familia. Así que ese es el tema que más me golpeó en la semana, en estos días. Habían temas como más entretenidos, habían temas como más, no sé, de otro tipo, pero este es el que más me llamó la atención. Muchas veces uno no quiere decir, Señor, no voy a predicar de esto porque a lo mejor le va a caer mal a alguien, o no sé, o es un tema que no le agrada a la audiencia, pero como a nosotros se nos ha enseñado, dijo el pastor, y todos sabemos que el que lleva la palabra, el portador de la palabra, no es para entretener a la gente, sino que para tratar de estar en contacto con el Espíritu de Dios y transmitir lo que el Espíritu de Dios estime más conveniente. Así que la palabra del Señor, vamos a ir a ella. Ya. Vamos a leer en el nombre de Jesucristo en Mateo. Mateo capítulo 10, verso 37. Dice la palabra del Señor así en el nombre de Jesús. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Oremos. Padre celestial, bendito Dios del cielo, en el nombre de Jesús, nuevamente vamos delante de su presencia, orando, Padre, para que usted, Señor, escudriñe nuestras vidas. Señor, usted que conoce lo más íntimo, como decía la oración del pastor, de cada ser humano. Señor, nosotros que somos seres compuestos, Señor, de cuerpo, alma y espíritu, Señor. Muchas veces nosotros, cuando compartimos con las personas, lo primero que está a la vista es nuestra imagen, nuestro físico, nuestro cuerpo, y nos examinamos mutuamente, y si hay una persona que tiene una dolencia visual, queda notorio. Pero después vienen los problemas internos, viene la vida interior,
la vida interior, Padre amado, que está en las emociones, los sentimientos, el alma, Señor. Y a no ser que la persona nos comparta algo o tenga un comportamiento marcado, tal vez podemos discernir qué problema interno trae la persona o va acarreando. Como dice su palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, por ahí podemos ir discerniendo si la persona tiene alguna tristeza, algún dolor interno, alguna preocupación. Pero más allá, en el espíritu, Señor, en el corazón nuestro, en el corazón de las personas, en el espíritu, Señor, en el corazón espiritual, muchas veces está guardada solamente las cosas que usted puede ver nomás, Señor. Padre amado, yo le ruego por mis hermanos, por mis hermanas, por la iglesia, Señor, para que usted nos aconseje, nos guíe, Señor, mediante su palabra, porque muchas veces acontece que la persona mientras exhorta la palabra, Señor, su Espíritu Santo nos da una prédica interna a cada uno de nosotros. Nos hace detenernos en una palabra del predicador y ya nuestros oídos quedan hacia adentro, nuestros oídos espirituales se activan y el Espíritu de Dios nos hace fijarnos en un pensamiento, en una palabra, y ya es una prédica personal. Y nuevamente después nos conectamos con el predicador y ponemos oído atento a lo que sigue. Muchas veces usted lo hace así, Señor, usted nos habla, nos redarguye, dice que usted discierne los pensamientos y dice que usted parte el alma como una espada y hasta el espíritu y hasta la médula se parte y hasta el espíritu, Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, le damos gracias. Amén. Hermanos queridos, pensando en este tema, en que, como les decía, que las familias están reunidas, todas las familias están contentas, alegres, muchos están pasándolo bien, aprovechando de que cuando no hay pandemia, los papás están todo el día trabajando, o las mamás todo el día trabajando, se comparte poco o en forma parcial con los hijos. Pero en esta ocasión, a través de lo que estamos pasando, muchos pueden disfrutarse mutuamente, los padres con los hijos y viceversa, los nietos, los abuelos. Pero también la palabra de Dios nos dice que, como decía el hermano Moisés, que es bonito cuando la familia comparte, los padres con los hijos, como le repetía, pero Dios quiere ver nuestro corazón. Dios quiere que veamos que algo muy importante, que es, hermano, lo que tenemos dentro en el corazón. Si bien es cierto, nosotros somos oyentes de la palabra del Señor, un día nos entregamos a Jesús, cada uno de nosotros. Hicimos una oración, le clamamos al Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos al Señor Jesucristo que entrara en nuestro corazón, en nuestras vidas. Pero con el tiempo, el primer amor en muchos hermanos se va enfriando, los problemas, las dificultades, las aflicciones, las distracciones de este mundo van enfriando ese amor, se va enfriando la comunión con el Señor. Y muchas veces, cuando hayamos tenido en el primer lugar al Señor, nuevamente el Señor empieza a bajar el ranking. Está en el primer lugar, pero con las distracciones de este mundo, las preocupaciones, como le digo, todos los afanes de esta tierra, como dice la Biblia, vamos bajando al Señor de lugar y va pasando al segundo lugar, al tercero, cuarto, etc. Y nuevamente empiezan a llegar al primer lugar del corazón del ser humano otras cosas que el Señor tal vez había sacado y erradicado. Otras cosas importantes para nosotros, entre comillas, que dominaban nuestras vidas. Pero empieza el Señor a ser relegado a otros lugares. Y aquí el Señor en esta palabra nos hace un llamado de atención, hermano. Un llamado de atención que es muy, digamos, importante porque es lo principal de la vida. Disculpe, ¿eh? ¿Por qué es lo principal de la vida? Porque dice que Dios quiere estar en el primer lugar. Si bien es cierto, los predicadores, los enseñadores, los que tuvimos cuando recién llegamos al Evangelio,
nos enseñaban de un Dios justo, de un Dios que quiere que seamos equilibrados. Si muchos de nosotros éramos muy desequilibrados espiritualmente y psicológicamente, y por ende arrastrábamos una serie de comportamientos desequilibrados, tal vez algunos. Entonces viene el Señor y nos centra. Y viene Jesús, llega al centro de nuestras vidas y ya venimos a ser cristocéntricos. Dios nos equilibra, todas las cosas. Pero resulta que aquí, en esta área del corazón, Dios es desequilibrado. Porque Dios no quiere compartir el primer lugar, por hermano. Dios en su poder, para que nosotros nos demos cuenta que nosotros somos unas criaturas, hermano. Fuimos criaturas, fuimos creados por Dios, toda esta humanidad, toda la naturaleza. Entonces, es imposible que nosotros podamos o queramos tener la intención de quitarle el primer lugar al Señor, como lo hizo uno que nosotros conocemos, que tenía la intención de ser igual, coigual con Dios o superior a Dios, porque ese no venía con buenas intenciones, sabemos. ¿Ah? Venía con mala intención el enemigo de nuestras vidas, hermano, de tal manera que él se rebeló contra Dios, engañó a la tercera parte de los ángeles, y Dios tuvo que desecharlo. Dios tuvo que desecharlo y echarlo del reino de los cielos, porque él se rebeló contra Dios, quiso ser igual a Dios o superar a Dios. Entonces, hermano, que no puede haber ese mismo espíritu en nosotros, porque es el espíritu del enemigo. Dios quiere que nosotros nos demos cuenta que tenemos que luchar contra cosas importantes en nuestras vidas que empiezan a dominarnos, que empiezan a cautivar nuestro tiempo, nuestras emociones, nuestros deseos y anhelos, de tal forma que pueden ser, hermano, en dioses. Hay cosas que se convierten en dioses en nuestras vidas. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos luchar y combatir contra ella. Si somos hijos de Dios sinceros y que queremos agradar a nuestro Señor y nos damos cuenta de nuestra posición, tenemos que decir, amén, Señor. Deme luz, Señor. Guíeme, Señor, porque usted es el principal en mi vida, Señor. Ayúdeme a que siempre yo lo tenga en primer lugar. Cada vez que yo aparezca algún Dios que quieras suplantarlo a usted, Señor, alérteme. Señor, ponga una alarma, ponga una sirena, ponga un avisador que sabemos que es el Espíritu Santo. Y Él nos alerta por medio de su palabra, hermano. Es por eso que es tan necesario que nosotros tenemos que leer la Biblia constantemente. Tenemos que examinar la Escritura constantemente. La Biblia nos aconseja que tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Si es que estamos en la fe, examínate tú mismo si estás en la fe o no. Porque nosotros, una distracción, hermano, nos salimos de la fe. Un descuido y viene una tentación y nos salimos de la fe. Ya empezamos a hacer caso a las obras de la carne, a las tentaciones de este mundo, a los afanes de esta tierra, y al Señor ya lo vamos dejando de lado. Es tan grave esto, hermano, es tan grave y tan importante este tema, que nosotros sabemos que el ser humano, Dios le agrada cuando el padre y los padres aman a sus hijos. Hermoso, qué bonito cuando nosotros vemos que padres que se preocupan por sus hijos, se afanan, se esfuerzan, se sacrifican por sus hijos. Yo también lo viví así. Yo no soy padre, pero viví la parte de que a mí me cuidaron. Me dieron cariño, me dieron dentro de la pobreza, que era extrema, pero nunca nos faltó el alimento. Era pobreza extrema en cuanto a vivienda, en cuanto a la forma de vivir que teníamos aquí en Rocuán, que era como un tipo campamento, eran tomas. Cuando nuestros padres llegaron aquí a Rocuán eran tomas, igual que en un cerro, lleno de arañas pollitos, lleno de bichos, sin alcantarillado. Usted sabe cómo son las tomas. Si alguien no sabe cómo son las tomas, cuando muestran, por ejemplo, en internet las poblaciones que hay en la India, o en las poblaciones que hay, para no nombrar ningún otro país de aquí cerca, porque hay extrema pobreza en muchos países, hermano, que no se muestra, ese es el patio trasero. Las autoridades, los políticos, hermano, ellos quieren mostrar la mejor imagen. Nunca van a querer mostrar el patio trasero, donde están muchas personas, muchos ciudadanos sufriendo, hermano.
Y ahí se muestra, hermano, como no hay alcantarillado, no hay agua potable para las familias, no hay un techo seguro, anti lluvia, anti nieve, no sé, según el sector donde estemos. Los niños pasan frío, no hay piso como corresponde, no hay paredes y murallas térmicas. Entonces nosotros sabemos cómo es la pobreza, hermano. Hay personas que el Señor lo ha rescatado, que llegaron al Evangelio, pero gracias a Dios ellos tuvieron una familia con una mejor posición, tuvieron tal vez un padre más responsable y una madre más responsable, que se preocuparon más y tenían estos beneficios que muchos no los tuvimos. Por ejemplo, mi papá tenía un Dios, tenía el Dios del alcohol. Entonces, mi papá era puro tinto nomás, por hermano, como se dice a los chilenos, puro tinto. Entonces, hermano, ahí ese Dios del vino, del trago, del alcohol, nos robó los recursos a nosotros, hermano. Nos robó los recursos porque mi padre tenía a ese Dios en su corazón. Todos los recursos que él se ganaba, se los farreaba, hermano. ¿Y cuántos niños y cuántas familias han pasado por eso? Y están pasando aún hoy en día, producto de las drogas, de los diversos drogas que han llegado, del alcohol, del libertinaje, que está cada día peor la maldad, hermano. Entonces, como yo les decía, Dios nos llama la atención con estas palabras, hermano, porque está en juego nuestra vida eterna, está en juego la salvación. ¿Por qué le digo? Porque dice que si nosotros tenemos otro Dios en el lugar del Dios eterno, de nuestro Padre Celestial, de Jesucristo, de su Santo Espíritu, está otro Dios, o varios dioses en ese lugar, nosotros no somos dignos del Señor. No somos dignos de llegar a la vida eterna. Es más, dice que todos los otros dioses llevan una serie de obras de la carne acarreando ahí. Nosotros sabemos cuáles son las obras de la carne en Gálatas, y está la contraposición con los frutos del Espíritu. Además dice la Biblia que nombra varias cosas, a varios tipos de comportamientos que no van a entrar al reino de los cielos. ¿Ah? Ningún mentiroso, ningún idólatra, ni los que practican inmoralidades, desórdenes de todo tipo sexuales. Entonces, hermano, todo ese tipo de dioses que quieren dominar a las personas, el Señor los sacó un día de nuestras vidas. Pero si nosotros nos descuidamos y empezamos a dejar que empiecen a escalar en nuestra vida espiritual, nuevamente van a llegar al pináculo de nuestra vida espiritual, o al centro de nuestra vida espiritual, al corazón. De tal forma que nosotros conocemos la historia que nos dice el Señor, que cuando el Señor libera a una persona, y cuando la persona se descuida, dice que los demonios que salieron de la persona, de vez en cuando vienen y miran, es como que miran hacia la casa, hacia el cuerpo, miran hacia el cuerpo, ven el espíritu, ven que si está el Espíritu de Dios habitando, tienen que huir inmediatamente. Pero ellos de vez en cuando vienen nuevamente, siempre nos están observando, hermano. Nos están observando si nosotros tenemos al Señor en primer lugar, si nos estamos llenando de su presencia, de su Espíritu, o si realmente nos vamos deslizando, como dice la Biblia, y vamos dejando nuestra casa vacía, hermano. Vamos dejando vacíos, y ya el Señor no está en primer lugar, y vamos tomando malos hábitos, y vamos dejando al Señor de lado, y nos convertimos en apóstatas. Apostatamos de la fe y dejamos la fe. Dice que ahí vienen 7, ese espíritu va y trae 7 espíritus inmundos peores. Entonces, hermanos amados, nosotros tenemos que preocuparnos de esta advertencia que nos hace el Señor. Por eso yo le decía que es lindo cuando los padres están reunidos con sus hijos en esta época. Estamos viviendo un tiempo de la dispensación, en la dispensación de la pandemia. Estamos viviendo una pausa de la vida normal. Pero en esta pausa, que es bonito ver a los padres reunidos comiendo sopaipilla con los hijos, sopaipillas pasadas, todo tipo de picarones, todo tipo de alimentos, qué bonito eso. Es bonito, pero tenemos que cuidarnos, hermano, que no puede estar nadie ocupando el lugar de nuestro Señor. Jesús tiene que estar en el corazón de nuestro espíritu.
en el centro de nuestras vidas, Jesucristo. Ahora, alguien me dirá, claro, para usted es fácil, hermano, porque usted no tiene hijos. Bueno, es una parte buena y una parte mala. Porque yo digo, chita, yo no tuve hijos, pero tuve que ese vacío entregárselo al Señor. Y los que han tenido hijos, gloria a Dios, son una herencia los hijos. Son una herencia, algo bonito que Dios les permite. Pero si nosotros le damos más importancia a los hijos, ya ahí pasamos por sobre el Señor y ahí el pecado no lo lleva el que no tiene hijos. El pecado lo llevan los que tienen hijos. Así que es una con otra, hermano. Así que tenemos que tener cuidado porque Dios es un Dios celoso, hermano. Dice que Él es amor, pero alguien el otro día dijo la otra parte, que es fuego consumidor. Así que tenemos que tener respeto y reverencia con nuestro Dios. Vamos a leer Marcos 12:30. Dice así. El segundo, no, dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Ve, hermano? Esta palabra nos viene a reforzar lo que le decía yo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, toda tu fuerza, todo tu corazón y toda tu alma, o sea, con todo nuestro ser, con todo el complemento que somos como seres humanos, tiene que estar el amor enfocado hacia Él. No hay lugar para otro Dios, no hay lugar para otros dioses. Así como Israel cuando estaban en Egipto, hermano, Dios tuvo que levantar, estaban en esclavitud, Dios tuvo que levantar a Moisés. Moisés después el Señor lo utilizó y sacó a Israel de Egipto. Estuvieron en el desierto. Nosotros analizamos la vida de ellos, era un pueblo rebelde y porfiado también, y nosotros somos peores que ellos. Y ellos eran rebeldes y porfiados, hermano, y ellos siempre estaban rezongando, nunca se contentaban con nada, nunca se alegraban con nada. Dios nunca los podía mantener conformes. Entonces, por eso que Dios los castigó de errar en el desierto por 40 años. Después, cuando Moisés, hermano, el Señor se lo llevó, quedó un descendiente, un líder que sabemos que es Josué. Josué tuvo que encargarse de luchar contra todos los pueblos que habían en la tierra prometida. Todos los pueblos tenían sus dioses, hermano. Dioses paganos, los dioses de los amorreos, el jebuseo, el eteo, el jereseo. Casi todos esos pueblos, hermano, tenían sus dioses. Y la mayoría de esos dioses, todos los dioses de esos pueblos paganos, eran dados al libertinaje, dados a la liviandad. Como una vez yo dije, el único Dios y la única religión, podemos decir, entre comillas, la única religión que es más exigente en santidad es la fe de nuestro Señor Jesucristo. Es la única religión que a usted le va a corregir, que usted lo quiere perfecto, hermano, como decía nuestro pastor, lo quiere en limpieza, en santidad, con una vestidura blanca, sin mancha y sin arruga. Si nosotros queremos un Dios liviano, un Dios permisivo, que aguante todo, tendríamos que irnos a otras religiones. Así que Dios nos exige, pues, hermano, porque Dios lo que nos tiene preparado es algo maravilloso, hermano, que la puerta es estrechita ahí para entrar al reino de los cielos. Ahí solamente puede entrar Jesús con su espíritu y nosotros detrás de él, ahí, con su presencia, ¿no? No pueden entrar otros dioses. No podemos entrar con otros afanes, con otra idolatría. Vamos a seguir leyendo. Dice, hay un médico, yo estaba buscando, hermano, hay un médico profesional,
sabemos que es profesional, pero son gente muy intelectual y muy estudiosa. Pero resulta que este médico hizo un libro que se llama Derribando Dioses en el Corazón. Este médico, Derribando Dioses en el Corazón, hizo un libro, hermano, que es muy, muy interesante, y este médico, él hace el mismo enfoque que nosotros tenemos de la Biblia, lo mismo que nos enseña el Señor también él lo hacía revelar eso. Por ejemplo, decía, toda persona, cosa, problema, puede ser un Dios. Toda cosa, toda persona, todo problema que nos distrae y que nos anda trayendo preocupados, puede ser un Dios que nosotros le podemos dar más tiempo a Él, que lo podemos adorar a Él. Todo pasatiempo, toda entretención puede convertirse en un Dios. Y nosotros vamos dejando de lado al Señor Jesucristo. Ya no vamos escuchando la voz del Espíritu Santo. La vamos dejando haciendo oídos sordos. Y el Señor siempre nos llama la atención, dice, no desoigan mi llamado, no endurezca tu corazón cuando Dios nos llama. Toda propiedad, hermano, etcétera. Todo lo que usted puede imaginarse, los afanes de esta tierra, pueden convertirse en un Dios. Yo cuando estaba preparando este pensamiento, me acordaba de un testimonio que años atrás a nosotros nos contaban. A lo mejor algunos hermanos se van a acordar. Que incluso hay como una poesía que hicieron. Dice que había un padre que tenía un auto, que lo tenía muy, muy bonito, comprado el auto, y él lo cuidaba el auto y lo andaba trayendo impecable. Pero resulta que dice que un día el hijo de él, el niño, se quedó ahí en el auto y ellos se descuidaron, tal vez no sé en qué andarían, el auto seguramente estaba en el garage, y el niño se metió al auto y rayó el auto por dentro, tal vez con pintura, con plumón, no sé con qué tipo de artículo lo rayó, según la historia y el testimonio. Y resulta que cuando el padre vino y vio ese auto todo rayado por dentro, hermano, tal vez era de cuero legítimo, no sé, pues, era forrado con las mejores telas, telas finas, y dice que este padre se enfureció tanto que empezó a golpear al niño. Lo golpeó tanto en sus manos, hermano, que tuvieron que llevárselo después al hospital. Seguramente cuando él ya se calmó en su rabia, en su ira, según el testimonio, tal vez se le inflamaron las manitos al niño, lloraba sin cesar. Dice que cuando llegaron al médico, después los médicos a la vuelta de un buen rato, llegaron a hablarle al papá que al niño tuvieron que amputarle las manos, porque tanto que se la golpeó él, que él le produjo hematomas severos o traumas severos en sus manos, y dice que cuando después el papá tiene arqueado desecho, que cuando él fue a ver al niño, el niño le decía, papito, prometo nunca más rayarte el auto, pero lo único que te pido es que me devuelvan mis manitos. Es como una historia triste, hermano. Yo no sé si fue inventada por un predicador, no sé si fue una historia real, pero tiempo atrás, años atrás, se hablaba de esta historia. Pero ¿cuál es la enseñanza, cuál es la moraleja de la historia? Es que este hombre se había endiosado ese auto en su corazón. Y el que relata y como en forma poética esta historia decía, por unas latas pintadas, el niño perdió sus manitos. Entonces, hermano, los afanes de esta tierra, el materialismo, cualquier cosa que yo le nombré, cualquier cosa que usted se imagine que le quita tiempo para Dios, que le quita el primer lugar a Dios, se convierte en un Dios. Es un ídolo. Entonces, nosotros tenemos que, incluso lo más preciado de los padres, que son los hijos, yo sé que yo no me logro imaginar, no me logro imaginar, pero yo como quería ser el mejor padre del mundo, porque muchos que teníamos ese pensamiento, yo cuando sea grande quiero tener mi familia como cualquier persona,
y quiero ser un padre esforzado, ya que mi papá era puro trago. Yo dije, yo voy a sacarme la mugre por mis hijos, voy a ser un padre ejemplar, bueno, los planes de Dios no son los de uno. Entonces, tal vez habría yo tenido a mis hijos también quitándole el lugar a Dios. Tal vez me habría encontrado yo con ser el primer oyente que tengo que recibirme esta reprensión, porque es un sentimiento muy fuerte de los padres hacia los hijos. Es una emoción muy bonita y fuerte, y en que se pueden regocijar los padres. También los padres, los hijos también nos podemos regocijar en nuestra relación con nuestros padres, y podemos también quitarle el lugar al Señor. Esto es hacia los padres y hacia los hijos. Podemos quitarle el primer lugar al Señor y podemos convertirlo en ídolo. Así que, hermano, el consejo de Dios es sabio, y porque Él nos quiere y nos anhela celosamente. Vamos a seguir con la palabra que dice: ahora, ¿por qué Dios nos quiere, hermano, no quiere a nadie en el primer lugar? ¿Por qué Jesús nos aconseja que le amemos con toda nuestra mente, fuerza, alma y corazón? Con todo nuestro ser le amemos a Él. Y en segundo lugar, las otras cosas. Porque si cuando venga la prueba, hermano, cuando venga la dificultad, cuando venga la angustia y la aflicción, como ahora este mundo está siendo azotado, hermano, nosotros vamos a ir a buscar ayuda en el Dios que tenemos en nuestro corazón. Y si el Dios que tenemos en nuestro corazón es una casa, es una cuenta bancaria, es mi esposa, es mi hijo, es mis propiedades, mis amistades, la farra, el carrete, lo que quiera llamar usted, ¿qué vamos a hacer, hermano? Vamos a ser destruidos porque nosotros estamos adorando a un falso Dios que no nos va a poder ayudar en medio de la angustia, en medio del problema. En cambio, si nosotros tenemos a Jesús en el primer lugar, si tenemos a Dios en el primer lugar, si estamos llenos de su presencia en nuestro corazón, si nos hemos esforzado en dejar al Señor en primer lugar, cuando venga la angustia, el problema, la tempestad, cuando venga el conflicto, la amargura, nosotros vamos a poder ir a clamar ahí a nuestro Dios. Vamos a poder ir a clamarle al Señor Jesucristo, arrodillarnos delante de Él, y sabemos que Él nos va a ayudar, hermano, porque Él ha visto que nosotros nos esforzamos en tenerlo a Él en primer lugar. Nos esforzamos en amarle, nos esforzamos en bendecirle, nos esforzamos en adorarle, nos esforzamos en darle toda la gloria y la honra y la alabanza a Él, hermano. Fíjese que en Apocalipsis dice: al que está sentado en el trono y al Cordero. A Él sea la gloria, el imperio, el honor, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, nosotros tenemos que ser sabios y decir: amén, Señor. Deme la fuerza. Deme la fuerza para siempre tenerlo en primer lugar. Ahora, dice, estas son preguntas más o menos dolorosas las que voy a hacer, ¿eh? O más o menos incómodas. ¿Qué pasa si nosotros, hermano, cuando venga una aflicción, una prueba? ¿Qué pasa si yo tuviera hijos y estoy sirviendo al Señor, y tal vez, hipotéticamente, si yo fuera un pastor o un evangelista y el Señor me usa, porque yo estoy basado en su palabra, pero no tengo en el corazón, no tengo al Señor en primer lugar, tengo a mis hijos? ¿Qué pasaría, hermano, si el Señor, dentro de los planes que Él permite, me lleva a un hijo? ¿Qué pasaría? ¿Se me acaba el Evangelio? ¿Se me acaba Dios? Si muere mi hijo, ¿muere Dios también con él? ¿O qué pasa si yo tengo una familia bonita y de repente yo soy tentado y le fallo a mi esposa y la dejo botada? Y me voy con otra mujer y dejo a mi esposa, y mi esposa, pongámosle que ella me amaba,
y ella va a sufrir, y si ella me hubiese tenido a mí en primer lugar, y yo me voy, ¿cómo estaría ella? O si yo soy un hombre de familia, un empresario exitoso en esta tierra, y mi esposa me falla, hermano, y mi esposa se enamora de otro hombre, y se va porque el enemigo la tentó, se va porque ella fue tentada, fue dando lugar y terreno al espacio al enemigo, y me deja a mi hermano. Y si yo a mi esposa la tenía en un nivel de idolatría, ¿qué va a pasar con mi vida, hermano? ¿Dios también se moriría si se va mi esposa? O yo, si yo tengo al Señor en primer lugar, Él me daría la fuerza para yo superar esa prueba, y tal vez Dios me tendría otra esposa. Yo sufriría, yo tragaría un trago amargo, pero Dios me restauraría, por hermano, porque yo lo tengo a Él en primer lugar. O si el Señor me hubiese permitido que se fuera un hijo mío, una hija, como le pasó al hermano Juan Carlos con la hermana Janet. Si ellos no hubiesen estado esforzándose en tener en el primer lugar al Señor Jesucristo, ¿usted cree que estarían de pie ahora? Ellos estarían destruidos, hermano, se habrían rebelado tal vez contra Dios, tal vez habrían dejado el ministerio, tal vez habrían dejado el testimonio por el suelo, derramado la leche, como dice el proverbio, derramado un mal testimonio, se habrían rebelado con odio contra Dios tal vez. Esto todo es una hipótesis, pero gracias a Dios, hermano, que nuestros hermanos dijeron, amén, Señor, que se haga su voluntad, como también nos enseñó nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Porque tal vez estaba en un cuerpo humano y sabía que iba a sufrir, sabía que iba a recibir los azotes, iba a ser su cuerpo llagado, hermano, torturado, los demonios encima de él, llevando todas las enfermedades, todas las emociones que nosotros sentimos amargas, todas las sensaciones dolorosas, todas las enfermedades que usted se puede imaginar, todas las sintió el Señor Jesucristo en la cruz. Llevó toda esa carga de enfermedad. Y aparte, el Padre lo iba a dejar de lado, porque él le dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Entonces, hermano, el Señor Jesucristo le dijo, pero Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, hermanos queridos, ¿por qué es importante esta palabra? Porque Dios quiere el primer lugar en nuestras vidas, hermano. Es por nuestro bien. Es porque Él nos ama. Porque Él es el Dios omnipotente, hermano, que lo sabe todo. Es el Dios todopoderoso que nos puede ayudar en todo momento cuando venga la aflicción, cuando vengan las pruebas, que siguen en aumento en esta tierra, que siguen en aumento las pruebas en este mundo en que estamos viviendo, hermano. ¿Por qué es tan importante que nosotros, yo me acordaba, mientras preparaba este pensamiento, me acordaba de la hermana Flora, porque me gustó lo que, dentro del testimonio que dio ella, me gustó una parte que dijo que si el Señor, hermano, me lleva, dijo, si estoy enferma y me agravo y el Señor me lleva, gloria a Dios, pues, dijo, el Señor me irá a librar de otras cosas peores que yo no iba a soportar. Entonces, hermano, nosotros, yo entiendo a la hermana y tenemos que rogarle al Señor que algunos hermanos y algunas hermanas nos ha acontecido tal vez que dentro de los mensajes, dentro de la iglesia, cuando se predica la palabra, una distracción, hermano, y nos perdimos la médula del mensaje. Si bien es cierto, la hermana en su trabajo, que es lícito, que es bueno, que es agradable a Dios, de andar preocupado de los niños, como madre siempre se preocupan. Y es como el porcentaje, la mayor porcentaje de los varones, de los hermanos casados, se preocupan del mensaje, de la instancia en la palabra, y dejan a la esposa ahí cuidando al niño. Yo he visto eso, yo ya llevo 30 años en el Evangelio, hermano. Así que yo he visto como los hermanos ahí concentrados en la palabra, los esposos, y la hermana cuidando al niño para adentro y para afuera, que para el segundo piso, que para allá. Y muchas veces las hermanas se pierden parte importante de los mensajes. Se pierden parte importante, pero no porque están haciendo mal ellas, sino que porque están cumpliendo una labor. Entonces, ¿cuál es lo importante, hermano, de todo esto? Que a nosotros como cristianos nos puede acontecer cualquier cosa. No porque seamos hijos de Dios, si bien es cierto, vive el Señor dentro de nosotros,
Si bien es cierto, dice que nosotros habitamos bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Pero nosotros nos podemos morir, por hermano, en cualquier momento. Tenemos que tener el cable a tierra bien puesto, ¿eh? Tenemos que preocuparnos de que el cable a tierra esté siempre en conexión, porque de repente empezamos a flotar, por hermano, ¿eh? Empezamos a flotar y se nos suelta el cable a tierra y nos pensamos que ya somos omnipotentes. Y no, pues nosotros somos hijos de Dios. El omnipotente vive dentro de nosotros. Pero si es la voluntad de Dios que tenemos que irnos, nos tenemos que ir. Entonces, ¿qué pasa? Tan importante este tema de tener al Señor en primer lugar, a Jesús en primer lugar, adorar al Señor con toda nuestra fuerza, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, y eso mismo enseñarlo a la gente de afuera. Porque ¿qué pasa si yo le enseño a la gente de afuera solamente palabras que son agradables al oído? Si tú te entregas al Señor, tú no vas a tener ningún problema. Si tú te entregas a Cristo, tu familia va a estar íntegra, nunca le va a acontecer nada. Si tú te entregas a Jesucristo, tú vas a tener prosperidad, pero como el Columbia, vas a ir siempre en ascenso. Si tú te entregas a Cristo y le empezamos a constituirnos, hermanos, en falsos profetas, por no escudriñar la palabra, por no escudriñar la Escritura, nos constituimos en falsos predicadores. Porque la Biblia, hermanos, si nosotros entregamos un evangelio que no es real, si no escudriñamos la Escritura, hermanos, y le damos a la persona, lo más importante es la salvación de tu alma, tenemos que decir. Lo más importante es que tú te entregues a Jesús para que tengas vida eterna. Lo demás está en la voluntad de Dios. Que vivas hartos años, que vivas pocos años, que tengas mucho, que tengas poco, que sea demasiado feliz, que sea feliz en forma mediana, eso le corresponde a Dios. Pero lo importante es que tú te entregues a Jesucristo porque tienes la vida eterna. Eso es lo principal que tenemos que predicar, hermano. Y tenemos que tener cuidado con entregar un evangelio falso. Así que Dios nos ayude para que nosotros podamos ser hijos de Dios, que tracemos bien la palabra de Dios, como dijo el pastor el otro día en la enseñanza, que no estamos todos conectados con los devocionales, pues, hermano. Eso que nos está enseñando el pastor es tan importante, hermano, y tan bueno, que el Espíritu Santo nos recuerda de veras que estamos aprendiendo del devocional. Y le recuerda al Espíritu de Dios que usted tiene que tener su ratito con Dios.